Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Ha sido una semana difícil, tremendamente dura para un país que no se repone del duelo que ha dejado tanta sin razón. El canto de quienes acudieron a este concierto de la voz más alta del merengue ese lunes 7 de abril se volvió llanto y dolor horas después. Hoy, en Siendo Honestos, honramos la memoria de todas las víctimas recordando a Ruby Pérez. Lo hacemos con los miembros del proyecto musical Free Cover, una exitosa agrupación de músicos venezolanos residentes en Miami que compartieron conciertos recientes con el merenguero dominicano. ¿Qué significó Ruby para su carrera y en general para la música en Venezuela? Eso y más hoy en Siendo Honestos. Es un momento difícil para la República Dominicana, para la música latina, la música latinoamericana, para el merengue. Muchachos, gracias por regalarnos este tiempo. Ruby Pérez se ha ido, pero siempre se va a quedar con nosotros. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia? Para mí fue muy impactante. De hecho, me lo estás preguntando y vuelve otra vez a mi cuerpo, ¿sabes? Reacciona de manera, fue muy fuerte. Yo al principio, yo recibo la noticia, me levanto en mi casa en la mañana y un familiar me dice, ¿viste lo que pasó en Dominicana? ¿Y qué pasó? Algo pasó con Ruby Pérez, no sé qué. Inmediatamente le escribo a Paulino, el representante, le digo, Paulino, ¿pasa algo con el hombre? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Ruby? ¿Cómo estás tú? Inmediatamente él me llama. Y él me dice, sí, hay una situación muy difícil, colapsó el lugar, y me explicó la situación. Todavía no estaba muy claro, hablaban de que era un avión que se había estrellado en el lugar, en fin, había muchas hipótesis, especulaciones al respecto. Y él me dice, pero lo que sé, yo estoy en Nueva York, yo no estoy con él, no pude estar con él. Yo estoy en Nueva York, lo que me dicen, él estaba muy afectado. Yo te lo comento ahora de manera muy tranquila, pero en ese momento él estaba muy afectado. Yo lo sentía muy nervioso, porque yo conversé con él muchas veces y hemos estado en contacto por la situación de Ruby, por los conciertos, por muchas cosas. Tenemos una muy unida relación. ¿De quién? De Paulino. Paulino, ok. Paulino. Tenemos una bonita relación con él y con Ruby, bueno, a raíz de todo lo que hicimos y que logramos con el Free Cover y los conciertos que hemos hecho juntos. Y lo veía muy afectado y él me estaba contando, me decía, no, aparentemente él está en el lugar, él tiene un suero puesto, él está estable, pero aparentemente todos se lo estaban diciendo a él para calmarlo, como que le estaban dando una información que no era cierta, pero era como para tranquilizarlo, ya que él no estaba en el lugar, él también es una persona que de repente... Entonces, bueno, él me quedo con esa idea, me voy al trabajo, le escribo a los muchachos, ¿pasa algo con Ruby? Me dicen, sí, hay algo que está pasando, no estábamos muy claros. Todo, lo que te digo, toda especulación, nadie sabía exacta ciencia cierta qué estaba pasando. Yo les dije, quédense tranquilos. Hablé con Paulino, me está diciendo esto. Me voy al trabajo y cuando estoy en el trabajo, me dice uno de los compañeros del trabajo, yo trabajo en Univision en un trabajo, me dice, parece que Ruby murió. Cuando él me dice eso, yo quedé frío, completamente frío. De hecho, yo dirijo un show en vivo y el show se cortó por completo porque yo me quedé nublado. Yo no entendía qué estaba pasando. Claro. Yo le decía, ¿cómo así? Y pararon la grabación porque es que yo estaba... Entonces, bueno, por un momento, inmediatamente voy al chat. Yo tengo un chat de gerencia con los muchachos de Free Cover y le pregunto, no me dio tiempo, ya ellos me habían enviado toda la noticia. Pues. Entonces, de esa manera yo lo recibí y para mí fue muy, muy impactante y pasé una muy mala noche porque fue un proceso que no lo entendía. O sea, yo no entendía, yo no lo asimilaba. Era como que tenía una fatiga, una cosa, estaba muy mal, salgo, llamo al salir del trabajo, llamo a los muchachos, llamo a Enrique Paulino y me dice, se nos fue el hombre, me dice. Se nos fue el hombre, me dice, y se quebró. Entonces, me dice, se nos fue el hombre, compadre. Y él empezó a hablarme, a decirme cosas muy bonitas, a decirme, Ruby te tenía un aprecio muy especial.
decía que tú eras un muchacho muy bonito, y hablaba en maravilla de tus compañeros de Free Cover, de Choppa, siempre los tenía en la boca, donde quiera que llegaba. Él se sentía tan orgulloso porque Rubí se sentía venezolano, porque sentía que su éxito de alguna manera fue siempre respaldado por la comunidad venezolana. Yo bueno, Máscara, de verdad que desde el martes estamos todos muy como en shock todavía. Uno trata como que de seguir adelante con la vida y con porque hay que seguir con los quehaceres, con todas las cosas, pero parece mentira, por más yo en lo personal, cada vez que lo voy a intentar, algo pasa que me lo vuelve a recordar, algo pasa y me pongo a pensar en todas las cosas que vivimos y de verdad que bueno, fue una tragedia de verdad que muy fuerte, sobre todo la muerte, la pérdida irreemplazable de Ruby y también todos los dominicanos y que tengo entendido que hasta venezolanos, todas las personas que fallecieron, de verdad que es una tragedia, yo creo que ni un desastre sobrenatural, o sea, es algo de verdad que quedará marcado en la historia de muy triste de República Dominicana y bueno, obviamente siempre ha habido ese feeling y esa unión entre los dominicanos y los venezolanos, y de verdad que hemos estado muy tristes, muy tristes. Y ahorita cuando Máscara estaba contando todo eso, acabo de caer en cuenta de algo o sea, se me para el pelo porque casualmente donde estamos ahorita hablando, este es mi estudio acá en Miami. Ajá. Aquí mismo donde yo estoy sentado, estuvo sentado el maestro Rubí Pérez en justo el 30 de octubre del año pasado. O sea, ¿qué? 6 meses, 8 meses sí, aproximadamente. Y lo recordé mientras estaban hablando y caí en cuenta que aquí estuvo el maestro. O sea, mientras estábamos cuadrando porque íbamos a hacer nuestro último concierto. Creo que yo tengo imágenes, yo tengo grabaciones de ese momento. Tenemos que buscar. Entonces, imagínate, es todo. Tuvimos una relación muy bonita con el maestro. De verdad que sentimos que se nos fue un padre. Aparte que él fue muy amigo, yo siento que él se sentía, a pesar de la diferencia de edad, él estaba con nosotros y como un chamaco más. O sea, él tenía un espíritu de niño que era muy noble, era muy humilde, muy humano, muy amoroso y cariñoso. Mucha luz. Sí, mucha luz. Nunca yo lo vi con una mala actitud, una mala respuesta, a pesar de que todo el mundo puede tener su carácter, pero es que él es algo de verdad que no hay palabras para describir esa gran personalidad que fue el maestro. Ustedes están describiendo quizás uno de los últimos momentos con los que compartieron con él presencialmente, porque entiendo que hicieron varios conciertos juntos. Sí. Háblennos de eso. En República Dominicana hay muchísima gente que los conoce, al igual que en Venezuela, pero es bueno también saber esa parte, ¿no? Después de aquel gran hit del 2022, ese concierto de Rubí Pérez con Free Cover, confírmeme si fue el primer artista internacional. Fue el primer artista internacional que pudo estar en la plataforma. Nosotros no lo creíamos. De hecho, fue el primero mira, yo lo he contado en algunas entrevistas. Era muy difícil para nosotros convencer a un artista con la trayectoria de Rubí Pérez y de todo lo demás, porque, a ver, estos muchachos jóvenes haciendo una plataforma nueva, se estaba haciendo viral, pero todavía era como que, ¿cómo me le presento? ¿Cómo me le paro yo delante de la carrera de este artista? Decirle, dame la oportunidad de hacer algo especial, de que estamos haciendo algo nuevo, es decir, ¿cómo haces para que esa persona te mire a los ojos y diga, esto me interesa, después de haber vivido el éxito que ellos han vivido y toda esa trayectoria? Y que entienda el proyecto. ¿Sabes? Era muy difícil que nos tomaran en cuenta, sobre todo porque nosotros nunca hemos tenido detrás como un equipo de trabajo, una disquera, un soporte. Esto ha nacido de la nada, de hacer música bonita del recuerdo, como yo siempre he dicho, Free Cover es un producto nostálgico, eso es lo que realmente es Free Cover. Entonces, era muy difícil poder tocar. A ver, el artista siempre está rodeado por el negocio, ¿no? El artista siempre tiene como una barrera que no es propiamente el artista, es todo lo que lo rodea, es el manager, la seguridad, todo esto, y es entendible. Entonces es muy difícil el acceso al artista. Habíamos tratado de conectar pero con algunos artistas, pero el manager mira, dice, no, estos son unos muchachos, están empezando, no nos interesa. Exacto, el manager, normalmente un manager está pendiente del negocio, si hay un concierto, cuánto cuesta, y es lo correcto. O sea, Claro, es normal, esto es un negocio, al final del día esto es un negocio. Se da la oportunidad y me dice, hay en NEC, que es el compañero de nosotros que hace toda la parte de video,
Él tiene una anécdota muy bonita porque su papá... Te extraño y lo hago más que ayer. No sé bien por qué. Él tiene una anécdota muy bonita porque su papá era muy fanático de Ruby Pérez y él siempre estaba con la ilusión de ser Ruby Pérez. De hecho, una vez grabó con su guitarrita, grabó una cosita muy bonita de Ruby Pérez, lo etiquetó y Ruby le escribió. Y él estaba muy contento. Recuerdo que se quería morir porque Por el Instagram. todavía Freakover no era lo que era. Ruby le comentó en Instagram la publicación de él cantando la canción de Ruby Pérez que se le estaba dedicando a su papá. Bueno, cuento largo o corto para no me dicen, se va a presentar Ruby Pérez en Orlando. Y le digo yo al muchacho, voy a Orlando, ¿cómo vas? Voy a verme con Ruby Pérez. ¿Cómo vas a hacer? No sé. No sé. Me voy allá, me doy cuenta que quien nos hace el camerino a nosotros, la comida, Dora, la señora Dora, es la que le está haciendo la comida. Y Dora me pasa al camerino, por supuesto, sin ninguna autorización. En el momento que el manager se va, yo logro entrar. La seguridad viene, me quería sacar, él dice, no, déjalo entrar, adelante, porque algo que lo caracterizaba a él. Me dice, no, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué fue? Cuando yo le empiezo a hablar en maracucho, porque yo tengo un acento de maracucho, yo soy de Maracaibo, y él me dice, ¿qué fue, mijo? O sea, él empezaba como él era un tipo, una personalidad maravillosa. Llamada Maracaibo, además, amaba el Y yo le empiezo a mostrar, pero qué cosa tan bonita es esta, y esto que ustedes están haciendo, y esto como, no, mira, y esto qué, y ustedes son venezolanos. Me dice, yo soy dominico venezolano, dice. Y llamó al manager, le dice, mira, atiéndelo personalmente, por favor. Ya me tengo que subir a la tarima, por favor, necesito que lo atienda, lo escuche y le des la oportunidad de mostrarte lo que él está haciendo. En esa fue la historia, como él nos recibió y finalmente hizo lo que hicimos y bueno, ahí está, lo que está en YouTube. Ese video de YouTube ha superado las 22 millones de visualizaciones. Se dice rápido, ¿no? A mí se me paran los pelos, o sea, porque además me pasé toda la tarde, por no decir que me he pasado toda la semana con la música de Rubí en la cabeza y además ver la última morada de Rubí con la bandera de República Dominicana y la bandera de Venezuela fue algo que a mí particularmente me rompió, me dio mucha tristeza, porque además me dio tristeza, pero al mismo tiempo comparto con ustedes y con la audiencia del programa que para muchos de nuestra edad, yo creo que nosotros tenemos la misma edad, ¿no? Aquí yo planteándomelo, que crecimos con las canciones de Ruby, que cuando íbamos a una boda o a un cumpleaños familiar nos pegaban dos sillas y nos arropaban con un mantel y era Ruby el que cantaba. Y bueno, y creo que esto también al público dominicano, al pueblo dominicano le ha sorprendido porque quizás no sabía con tanta certeza que Ruby había sido tan querido en Venezuela. ¿Qué fue para ustedes Ruby desde el punto de vista musical que, que también quieran compartir con nosotros? Antes de pasar aquel día de aquel concierto que quiero que me cuenten, ya me contaste cómo llegaste a Ruby, pero quiero que me cuenten el behind del concierto. Imagínate. Desde que llegó, que llegó acá al estudio, porque él no estaba muy claro de lo que íbamos a hacer y él siempre fue muy preocupado por la parte, ¿sabes? Como excelente profesional, de esa parte, porque obviamente no es lo mismo que un artista que está acostumbrado a tocar con su banda, que ya tiene su show montado, llegar a tocar con otra banda, con el planteamiento. Entonces fue muy cómico, acabo de recordar esa historia, porque entonces llegamos al estudio, nos pusimos todos acá sentados, y entonces a lo que ¿qué es lo que vamos a hacer? Y le digo yo, no, maestro, vamos a hacer el free cover de arriba abajo. Me dijo, no, vamos entonces a hablar, y lo que empezamos fue a echar chistes. O sea, él dijo, no, ya no tenemos nada que hacer aquí, ya yo me sé eso perfecto de arriba abajo, y cualquier cosa tú me vas guiando, porque yo me encargo de la parte de la dirección musical y hago las señas y la cosa, y de verdad que le dijimos, por supuesto vas a arrancar con ese intro que salió espontáneo, magistralmente con la canción de Hazme Olvidarla, en como una versión así como balada, y así fue cuando él hacía su entrada en los 3 conciertos que tuvimos, tanto en Miami, Orlando y Houston. Mira, de verdad era la parte más donde yo veía las caras, ahí en lo personal a todos se nos paraba el pelo y soltábamos unas lágrimas del poder que tenía
ahí había algo místico, había algo más allá, con su voz y la mezcla y ver la gente viéndolo a él también. Y entonces él entraba caminando, cantando y a lo que arrancaba era una cosa espectacular. O sea, yo creo que era el pic más alto del concierto. Hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas de mi mente, de mi alma. Arráncala de mi piel y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla. Llena el vacío que dejó en mi corazón. Un aguijón con otro dicen que se saca. Hazme olvidarla con tu amor. Y lo que fueron fue que 12, 13 minutos, su presentación, y era como que wow, o sea, en 13 minutos era too much, o sea, demasiado espectacular. O sea, todo el mundo, de hecho, todo el mundo en los comentarios, Dios mío, no había escuchado, por ejemplo, gente que se va sumando de otras nacionalidades, no había escuchado nunca a Ruby Pérez, por ejemplo, gente ¿qué te puedo decir? De Nicaragua, ecuatorianos, que no es tan común, quizás el merengue, y gente que sigue a Free Cover y escucharon a Ruby y quedaron, fueron nuevos seguidores para Ruby y por supuesto fans también, o sea, admiradores nuevos apreciando esa majestuosidad de cómo cantaba, ¿no? Eso fue en el Montpetit García. Mon Petit Garden. Mon Mon Petit Garden, sí, eso es es como una granja donde hay, pero realmente es un venue donde hay muchísimas áreas donde hacer eventos. Por supuesto, aprovechamos siempre para enviarle saludos. Somos una familia, a Beto, que es uno de los dueños. Y por cierto, no he conversado con él, que me gustaría conversarlo con él. Debe también sentirse bastante tocado porque, bueno, él tuvo también muchas experiencias que contar con Ruby porque lo tuvo adentro de su casa. O sea, en su casa, literal, así, casi que en la sala de su casa, literal, en íntimo. Sí. Eso se ensayó, hubo ensayos. Sí, ¿Cómo era Ruby en los ensayos? ¿Llegaba a tiempo, puntualísimo? Pero eso también es una anécdota hermosa porque nosotros antes no ensayábamos previo al día de grabación. Ok. Cuando nos toca de la nada, vamos. No, teníamos un planteamiento, teníamos un guión y por supuesto las partituras, pero llegábamos y lo pasábamos antes de arrancar a grabar, como decirte 2 tomas de ensayo y después grabando. O sea, previo a Ruby Pérez, todos esos free covers que se grabaron se ensayaban en el momento y grabando. O sea, nunca tocábamos nada ni cantábamos nada. Llegamos al día, Chompa por supuesto hacía todo el planteamiento musical, vamos a hacer estas canciones, esta sigue de la otra, pero en el momento era que nosotros hacíamos en el momento la música y la grabamos inmediatamente. Exactamente. Pero cuando se nos da la oportunidad de Ruby Pérez, obviamente nosotros dijimos, epa, cuidado. No, pero él también lo exigió, que es una anécdota hermosa no, de él. Bueno, no sé si a lo mejor no te acuerdas, pero me acuerdo que de pronto, muchacho, Ruby quiere ensayar. O sea, que muy poco pasa con los artistas, porque los artistas también a veces llegan al set, se les pasa, yo les paso como una maqueta del arreglo, ellos llegan ya con una idea, se la van aprendiendo, porque siempre las canciones están cortadas y tienen unas ediciones que tienen toda su vida cantándolas de una manera y uno las presenta en free cover de otra manera, porque es un mix de como que lo más sonado del artista, por así decirlo, ¿no? Y me acuerdo que él pidió un ensayo y bueno, nosotros, ponte un ejemplo, el ensayo era a las 8 de la noche y le dijimos al maestro que llegara a las 10 para que cuando llegara ya todo estuviese como que, sabes, avanzado y que ya se perder el menor tiempo posible. Por supuesto, llega el maestro, lo recordamos todo, se presentó a cada uno, lo saludó un caballero. Muchachos, para mí es un honor estar aquí. Imagínense que yo no estoy aquí. Como que, o sea, rompiendo esa parte de, sabes, de artista con el músico también, que uno también se pone como nervioso, porque bueno, llegó el tipo, pues llegó el maestro. Y recuerdo que él se sentó con el micrófono y arrancó el ensayo. Y a mí me impresionó ver cómo se sabía todos los cortes. Sí. O sea, quiere decir que él él llegó al ensayo con todo estudiado. Él no se equivocó en nada. Y créeme que ese es un dolor de cabeza con los artistas. Claro, porque la cantan, están acostumbrados. Ya tiene tantos años trabajando que llega un momento que ya no le importa si se equivoca, ya no le importa si se lo sabe. Es decir, y él era un hombre tan, digamos, tan responsable al respecto que él llegó con todo aprendido, o sea, sí, con todo, o sea, con el mayor respeto, de decir, bueno, esta gente está haciendo algo para mí. Me explico,
El arreglo no se compartió, pero, o sea, no hubo discusión sobre el arreglo. O sea, No, mira, fue el arreglo que ustedes plantearon. eso es otra cosa hermosa que nos ha ocurrido, que a veces el tú a tú con el artista, tú sabes, siempre tiene que ser que ambas partes estén conformes y que el artista a veces el artista se involucra mucho en la parte musical. Y con él, mira, le enviamos la maqueta y él dijo, me encanta, está perfecto. O sea, mira, o sea, como te digo, se ve que le gustó y lo hizo de tan amor y con tanta dedicación que él se sabía todo perfectamente. Y además he estado compartiendo en estos días con algunos periodistas de la Fuente del Arte y del Espectáculo que me decían, además Rubí Pérez tiene una historia increíble de vida. Un hombre que cuando era muchacho lo que quería era ser pelotero. Ni hablar de eso. Lamentablemente, bueno, la vida le dio un giro por un accidente y terminó resultando eh, un músico creado, o sea, estudiado, académico, fue al conservatorio, se preparó y por eso tal vez esa rigurosidad de la que ustedes nos hablan. Pero muchachos, ustedes no se me pueden, como dicen en República Dominicana, tirar a muerto. ¿Oyeron? Porque estamos hablando de que la banda está constituida por Rodner Padilla, que es el bajista, Carlos Parra en el piano, Chompa, que estás ahí en el teclado, Nick, que está en la guitarra eléctrica, Máscara, que también está con la otra guitarra, César Borja en las congas, José Poque Ferrer. Sí, sí. También está ahí Hernán Portillo, Erasmo Huerta, Gustavo Bracho, Adelmo Gauna Barrera, Roy Vega, Gerardo Rodríguez, Armando Albornoz. O sea, ustedes tienen 3 trompetas, 2 saxofones, una tambora dominicana y eso también era un gran desafío porque era transformar un merengue dominicano muy propio y darle el swing free cover que es mucho más moderno y creo que ese ha sido también el gran éxito de ustedes, muchachos. Bueno, fíjate, ahí se ve muy claro lo importante que fue el merengue, la salsa, estos ritmos que no son propios de Venezuela, para la influencia que eso pudo haber sido para nosotros, que dicho por los mismos intérpretes, como, bueno, el caso de Rubí Pérez, Miriam Cruz, que también estuvo, Sergio Vargas, Eddie Herrera, Sergio Vargas. Lea Gales, Magic Juan. Bueno, hemos hecho casi todos los artistas dominicanos. Casi todos los dominicanos. Y siempre el temor, porque yo también lo siento, por ejemplo, en el caso de nosotros con la gaita, el folclorista tiene temor porque no hay nada más difícil que el folclore ajeno. Eso es muy difícil. Porque el folclore, más allá de la música, del tecnicismo, tiene una esencia que tiene que ver con el espíritu, con el sentir de que eso lo vienes escuchando desde niño, que eso es lo, ¿sabes? Y cuando ellos escuchaban, llegaban y veían lo que teníamos preparado, y decían, wow, ¿cómo ustedes hacen esto? Claro. Esto suena, es decir, esto suena perfecto. Aquí no hay nada que yo pueda decir, no, es que no suena dominicano, no, eso suena a dominicana, y es precisamente porque es lo que hablabas un poco ahora, cuán importante es Rubí y todos estos artistas maravillosos que hicieron historia en Venezuela. Yo siento que son parte de nuestra historia también. Yo siento que nos separa simplemente a unas cuantas millas, nos separan kilómetros, pero yo he estado en Dominicana en múltiples ocasiones tocando de gira y yo me siento tan a gusto. Yo siento que estoy en una tierra que no me es ajena. Yo siento, y aquí en Miami, que todo es tan multicultural, aquí hay de todo, aquí lo puedes ver, tú puedes rozar con todas las culturas y siempre el domingo. Pero ¿qué fue? Dímelo. Y entonces, para nosotros nosotros eso lo escuchamos aquí todos los días. Claro. Y es tan grandioso, es tan bonito, es tan parte de nosotros. Entonces es lo que te digo, no se nos hace ajeno en la cultura, el país, la música, su música es correcta. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo.
AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía, juntos. Mira, te digo algo, tengo un amigo dominicano que comparte mucho con nosotros, un músico, León, por cierto, León Yamil, guitarrista, saludo. Y él, cuando compartía con nosotros, él me decía, no sé hacer el acento bien, pero él siempre me decía, me impresiona cómo somos de parecidos. O sea, él dice, o sea, somos lo mismo, decía él. O sea, es lo mismo, somos alegres, somos bailadores, en la manera de echarnos vaina, de ese sentido del humor, como decimos de maracucho, de mamarnos gallo. Pero creo que ellos también tienen algo parecido. Sí, aquí no, Ellos, el relajo. Permíteme contarte una anécdota muy personal, Claro. muy bonito que me pasó. Yo, acá donde yo vivo en El Doral, bueno, era así como un townhouse. Yo estoy arriba, pero mis vecinos de abajo son dominicanos. Tenemos muchos años viviendo ahí, compartimos juntos. Vecino, ¿pero qué fue? Dímelo, está loco. Todo el tiempo estamos ahí conversando. Más que hacer el acento, pero porque tiene de vecinos ahí todos los días. Sí, lo tengo de vecino todos los días. Dice Ramón se llama. No, a él se le da, o se te da eso. Y entonces me dice, pero ¿cuándo tú que me vas a hacer a mí una arepa? Y entonces, bueno, un sábado, nos vamos a mi casa, yo preparo todo y yo pongo merengue, pongo la música, pongo esto. Entonces, en algún momento de compartir, él estaba haciendo las arepas, porque digamos que esa semana íbamos a hacer arepas y la siguiente semana ellos nos iban a hacer a nosotros mofongo, creo que me dijo que era Rico, sí. Sí, era algo con un plato. Tú a veces tiene los 3 golpes y tiene el plátano, el salchichón. Seguro. Una cosa maravillosa. Entonces, Si tenía las 3 carnes, a lo mejor era un sancocho con 3 carnes, que son una... algo así. Entonces, ¿ves? Lo cierto es que a mitad de noche me dice él, mira, pero no te preocupes, no te sientas comprometido, pon tu música también. Le digo, ¿de qué me estás hablando? Oye, porque me estás poniendo mi música desde que llegué, merengue, Y le digo, no, me vas a disculpar. Estoy poniendo mi música, que coincide contigo, es otra cosa, pero todo esto que has escuchado es nuestra música también. Y él me dice, me estás hablando en serio. Claro, o sea, ustedes conocen a este cantante y ustedes conocen ¿cómo que no? Muchos hits en Venezuela. De hecho, canciones de Ruby Pérez que fueron hits en Venezuela que no se escuchaban, que no fueron hits en Dominicana. Ojo, hay canciones, por ejemplo, yo lo conversé con Ruby. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso a Lupita, que su marido lo inspira. ¡Todo el mundo! ¡Que se oiga! Y si mamá nos quiera, después no se puede armar. Y yo le decía, Ruby, ¿por qué no vamos a cantar esa canción? Y dice, oye, pero ¿y esa canción dónde tú la sacaste, mijo? Y le digo yo, Ruby, cuando yo era un niño, mi mamá se compró no sé dónde un equipo de sonido nuevo, de esos y en ese equipo de sonido vino un cassette tuyo. Y estaba de moda ese y esa era la canción. Yo lo ponía una y otra vez. Y yo recuerdo eso, un niño, tengo un recuerdo muy bonito. Por eso digo que es un producto, Fricobar es un producto nostálgico que te lleva a momentos maravillosos de tu niñez. Y entonces, esa canción, él me decía, oye, pero es que esa canción sonó en Venezuela. Él no estaba muy seguro. Yo le dije, Ruby, tú no sabes lo que me estás diciendo. Claro. Un hit en Venezuela. Miren, en el concierto pasaron 2 cosas. Bueno, en la pieza que ustedes tienen ahí en su canal de YouTube, que a mí me llamaron, bueno, 3 cosas realmente. Una tiene que ver con que había un niño que estaba siempre merodeando y bailando, gozando, y Ruby hacía contacto con él permanentemente visual y tenía una cara de ternura tan linda que quería preguntarle sobre eso. Bueno, mira, casualidad, me escribió hace 2 días la mamá de ese niño que ya está mucho más grande. Por supuesto, la mamá también está súper conmovida porque recuerda mucho, porque el niñito se le suelta. Nosotros estamos grabando y por supuesto no íbamos a parar el video porque el niño estaba por ahí. Y eso fue lo más bonito, que entonces Ruby lo tomó de una manera tan normal. No pasa nada, esto es algo porque le explicamos que el formato también de Fricobar es un formato que mira, pasan cosas espontáneas. O sea, eso que está ocurriendo, todo lo que tú ves en nuestro video, eso no es actuado porque es una toma, hay varias cámaras y captan lo más bonito que está sucediendo. Por eso a veces hay una cara que puede ver de máscara que está mirando así porque pasó algo por allá, que casi se equivoca uno, yo salgo haciendo señas, el otro sale. Entonces,
es como parte del estilo, y eso fue bastante bonito, ver ese compartir que tuvo Ruby con el niño. Y la mamá me escribió hace 2 días diciéndome que tiene el video, que ha llorado muchísimo, y entonces el niñito le preguntó que por qué estaba llorando, ya está más grande, y como que ella le trató de decir que ese señor ahora estaba en el cielo, y el niñito así como que, ¿sabes? Como que súper inocentemente y con mucha ternura le decía que bueno, mami, ahora hay que rezarle como abuelito tal, algo así me estuvo comentando. Entonces, qué lindo, pues mira todas las cosas que pasan, ¿no? Sí, todo que mira, yo digo, yo vi una de las cosas que yo conversaba con nosotros tenemos, por alguna razón, debe ser por eso que Moflicover es tan informal, es tan del sentir, de la verdad, porque es que es lo que nosotros hacemos, nosotros no queremos hacer nada por... Este programa se llama Siendo Honesto. Siento que Ah, Flico mira, bueno, honesto. entonces nosotros por alguna otra razón, Bueno, más ahora esto es imposible, estamos haciendo ahorita, de verdad. siempre, por alguna razón, siempre Flicover termina tocando, intimando con el artista, o sea, yendo un poco más allá del artista. El artista, obviamente, todos conocemos a un artista, entendemos que el artista tiene rasgos básicos de la personalidad de ese ser humano, pero tras un artista hay un ser humano también, ¿ok? Que en su intimidad puede ser tanto como lo es en el artista como puede que no. Claro. En el caso de nosotros llegamos a tocar esa intimidad de Ruby Pérez y yo te puedo decir que cuando tú conoces a un artista a ese punto, el punto de la intimidad, es donde tú te das cuenta por qué son lo que son, por qué pudieron, por qué lograron. Por eso es que tú ves mucha gente que por ahí que tiene mucho talento y no llega a ningún lugar, porque no es solamente el talento. Hay algo que conecta mucho más allá con el espíritu, con el alma, con la luz de cada ser humano. Y siento que cuando nosotros conocimos a Ruby, eso era un hombre de luz, eso era otra cosa, eso era una cosa fuera del lugar, eso era algo sin igual. Por eso es que era Ruby Pérez, por eso es que, y lo mismo me pasó con todos estos artistas, con Ida Herrera, con Miriam Cruz, eso es una preciosura, eso es Sí, con todo. una cosa maravillosa, el mismo Sergio, todos estos artistas, tú te das cuenta que Herrera. por eso es que estos artistas pasan los años, siguen allí, la gente los sigue queriendo, los sigue amando, los sigue recordando, los sigue cuidando, porque la gente los cuida como su familia. O sea, no es únicamente el talento, más allá de eso, son personas de luz, personas maravillosas que están allí, definitivamente son un don, es un regalo del cielo que tienen, y es por eso que nos impactan y nos hacen amarlos y quererlos y respetarlos siempre. Qué belleza de anécdota y qué belleza de apreciación. Coincido totalmente contigo, esa luz. Cuando tú dices, esa gente tiene luz, tiene ángel. Sí. Tiene hambre. O eso, ¿no? Es que esa persona tiene ángel. Y Sí. creo que sentí perfectamente tu relato. El silbido de Ruby. Oh, Dígame si alguien podía con eso, porque al tono no le llegaba a nadie. no, Era la voz No, más- y el silbido también es difícil de hacer. Eso Es- es difícil yo por lo menos yo nunca aprendí eso es nosotros decimos chiflar, porque silbar es, ¿verdad? Pero él hacía como un chiflido, decimos nosotros no, en Maracaibo le decimos silbar, pero en Maracaibo se le dice chiflar. chiflar porque es como una técnica como de que es muy fuerte, como no sé, yo no sé. Labios, sí. Y Durísimo. eso era particular de su, eso fue, eso es como decir, es una pauta de él, Es una de todo, es una marca, exacto. Es una marca. Igual el qué lindo y el ay hombre, también decía mucho te aprieto, también dice eso. Te aprieta. Sí, como que te aprieto, yo supongo que le aprieto. decía, yo lo decía Aprieto. para bailar, te aprieto, sí. Claro, claro. Fíjense que en este momento, yo no sé, y ustedes me orientarán si es así, que en la canción Volveré, él dice, a Venezuela yo volveré. Y Sí, dice, algún día yo volveré. sí, eso fue algo que quedamos súper. Lo había dicho antes. No, nunca, No, nunca, nunca ni en los ensayos. Claro ni que lo nada. dijo. Yo pienso que él quizás hizo, Conectó con él. hizo quizás un pensamiento muy interno y dijo, estamos en Miami, hay muchos venezolanos que están fuera,
que por alguna otra que todos conocemos las razones, las razones no pueden volver y se disparó eso que wow, todos quedamos, fue súper bonito, súper bonito. Y saben, muchachos, que nuestra compañera Elianta Quintero, que es periodista y es venezolana, maracucha, además, Gracias a Dios. estuvo en el concierto. Elianta siempre iba al Jet Set, le encanta el merengue y compartió un poco de lo que fue ese show. Y Ruby lo dijo, Sí, sí. a Venezuela. Además interpretó una gaita. En el free cover también pasaron muchas cosas que no tenemos en la edición final, que bueno, todo el mundo como que nos están aupando a que saquemos el material, pero bueno, ahorita tú sabes, tenemos mucho material que sucedió luego de la grabación, porque mira, eso es otra cosa, hemos hecho free cover y hacemos por lo general 3 tomas, y ese día hicimos 3 tomas con él, las 3 perfectas, por supuesto, y él quería seguir, y él mismo buscó la manera de, bueno, yo ahora quiero cantar gaita, y empezó a cantar gaita. Ay, viene la cabra mocha, de Josefita Camacho, en boca de los cachos, del rabo de las 2 orejas, y es por eso que no dejan que la ganan los muchachos. Todo eso lo tenemos grabado. Fuera de guión, esto está fuera de guión, esto nunca se habló, nunca nada. Él lo pidió y por supuesto lo que el maestro pida. Y ahí se fueron pegando todos. Y tenemos una grabación muy bonita que bueno, yo creo que en algún momento la vamos a sacar y bueno, que la gente pueda ver eso que sucedió ahí, que fue totalmente espontáneo y muy, muy bonito. Además de la oración que hizo también cuando iba a arrancar la grabación, hizo una oración espectacular. Eso nos dejó a todos, bueno, a mí me impresioné porque de verdad nunca lo habíamos hecho, entre tanto estrés de arrancar una grabación y todo lo que implica. Siempre estamos trabajando desde temprano y hay un estrés previo a la grabación, y a lo que él hizo eso, yo siento que, o sea, a mí se me fue todo. Yo dije, Dios mío, esto es lo que yo necesitaba para poder arrancar este free cover increíble. O sea, fue como que, o sea, ya cuando dijeron 1, 2, 3 acción, estábamos todos en paz y conectados todos a lo que íbamos. O sea, fue algo de verdad hermoso. Regálenme 2 tomitas de eso antes de que lo saquen para que la gente pueda esperarlo con cariño. Si ustedes me lo permiten, sería un súper honor. Fíjense que, y no revisé esto si lo han hecho con otros de sus clips en YouTube, en donde tienen 900,000 suscriptores. Es una locura, muchachos, lo que ustedes han hecho, y los felicito. Gracias. Además que fueron el sostén de mucha gente en pandemia, me imagino que se los han dicho. Sí. En pandemia fue donde también mucha gente armó su rumba en su casa con free cover. Claro. Son el clásico de todos los barbecues en República Dominicana, de las parrillas en República Dominicana también. Mucha gente quería que conozco. Pero quiero preguntarles si en los créditos, y no sé si ustedes son los que tienen que ver con esto, pero tal vez más Máscara me puede decir, en los créditos de este clip, dice agradecimientos y dice Dios. Que Dios lo bendiga. Si ustedes me permiten, yo voy a encomendar este momento a alguien que no debe faltar en nada, al Todopoderoso. Señor, te damos gracias por este momento, por la dicha que me da de estar vivo y de poder compartir con gente que me ama y con gente que ama mi música. Señor, ahora vamos a poner en tus manos todo lo que vamos a hacer esta noche aquí, que seas tú que te manifiestes por medio de mi voz y del talento de cada uno de los músicos. También ponemos en tus manos, Señor, la vida y la decisión de 2 países que han estado unidos toda la vida, República Dominicana y Venezuela. Gracias, Señor, por todo. Gracias por este momento. Gracias por la salud de todos nosotros, y lo ponemos en tu santa mano. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Sí, eso es algo que siempre hemos puesto. Sí, eso está desde, yo creo que Sí, es algo desde el primer video, ese es el último crédito, el más importante. correcto. De hecho, hemos intentado, todavía no hemos más podido conectar. Queremos hacer alguna edición que se llama el Geek, God is Good, que es dedicado nosotros somos la mayoría católicos cristianos, esa es nuestra, digamos, nuestra orientación religiosa. Lindo. Y queremos en algún momento también hacer cosas para Dios, pues. Y estamos esperando que se abran las puertas. Sí. Por ahí le he escrito a algunos artistas de Música cristiana. música cristiana y estamos esperando a ver que eso también se dé, porque siento que es que por supuesto primero Dios fuera agradecimiento ante todo, ¿no? Lo que hemos logrado, pues. Gracias por el arte, por todo. El tono de Ruby Pérez, ¿ustedes se lo han escuchado a algún otro cantante? Ese tono tan alto. Mira, sí hay muchos cantantes que tienen esa Ese registro. textura. Sí, Sí. el problema es, digamos, ¿qué es lo especial? Llegar a la edad que tenía Ruby Pérez. Exacto. Con el mismo registro, porque recuerda que, a ver, ¿dónde está el registro del cantante? En el tamaño de la glotis. Cuando tú vas creciendo, tú te vas haciendo mayor, eso se va y obviamente con los conciertos, vas cantando y cantando, eso se va ensanchando y vas perdiendo altura. Claro. No que pierdes la voz, pierdes altura, pierdes el registro hacia arriba. ¿Ok? Entonces, no es común llegar a la edad que tenía Ruby. Caso también con Miriam Cruz. Yo me quedé, pero estupefacto cuando Miriam Cruz dice, Claro, yo decía, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Estaba, muerta de risa. que ella estaba, y yo decía, porque yo decía, si quieres no lo hagas, como estamos enseñando, no lo hagas tanto, hacía 1000 veces y perfecto. Esto mismo pasaba con Ruby. Y es de la edad que tiene Ruby, un hombre que estaba entero, que era un hombre muy saludable, y la voz estaba perfecta, te digo. Ruby, no cambiamos ninguno de los tonos, de las tonalidades de las canciones. Él cantaba sus canciones en las tonalidades originales. Y eso no es común en un artista de su edad, con su trayectoria. No es normal. Enamorado de ella, loco perdido por ella. Y veo que esa estrella de mi mano se me va. ¡Ay, qué lindo! Es algo especial. ¿Qué nuevos planes de conciertos tenían en carpeta o habían concluido la gira? Básicamente nosotros, por razones migratorias, algunos que Dios mediante ya este año se van a resolver, no hemos podido todavía hacer giras fuera de los Estados Unidos. Bueno, disculpa que te interrumpa, nombraste eso y tengo una anécdota que lo he tenido toda la semana en la cabeza y creo que es uno de lo que he pensado mucho y me ha dado vuelta a la cabeza con respecto a qué nos deja todo esto que ocurrió, ¿no? Que bueno, que creo que la enseñanza está en que, bueno, lamentablemente, que suena cliché, suena trillado, la vida es corta, no sabemos en un abrir y cerrar de ojos nos vamos, por cualquiera sea la razón. Y casualmente estoy tramitando, como dice Jesús, el tema de mi residencia, y en una de las cosas que se necesitan son cartas de recomendaciones de artistas. Mira, o sea, te lo juro que se me paran los pelos porque el lunes no había pasado todavía el accidente. Dije, voy a llamar a Ruby para que me firme mi carta. El martes me levanto con todo lo que está ocurriendo. Por supuesto, no sabíamos lo de la muerte. Y ahora ya, después de todo esto, digo, Dios mío, o sea, hoy es el tiempo de amar, hoy es el tiempo de decir te quiero, hoy es el tiempo de reconciliarse, hoy es el tiempo de dar gracias a Dios por la salud y por todo. Porque vivir... tengo un amigo que es un poco frío y él dice, pero tiene mucho sentido lo que él dice, para morir lo que hay que estar es vivo. Y son tantas cosas que vuelvo y te digo, o sea, ¿cómo puede cambiar todo de un día para otro? O sea, y es impresionante porque dije, mañana lo voy a llamar, lo pude haber llamado en ese momento, por ejemplo. O sea, es algo que de verdad me tiene más de ese día, no te había contado eso.
En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica pa' ti, también pa' ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Me va a quedar con esa deuda inmensa de no haber tenido a Rubí Pérez acá en Siendo Honestos. Se lo decía a la productora porque lo intentamos en un par de ocasiones, pero lamentablemente no se pudo hacer por razones de agenda comprensibles, tanto de Rubí como también del equipo. Y después dije, si hubiese insistido más, si hubiese llamado más, y es lo que nos pasa cuando las personas que queremos, que son valiosas para nuestra carrera, para nuestra vida, pues definitivamente pues toman este viaje a la casa de Papá Dios. Chicos, yo no quiero quitarles más tiempo. República Dominicana, primero, gracias por tanto, estamos con ustedes, de verdad han sido días muy difíciles, pero bueno, siempre todo en manos de Dios, mucha sabiduría, mucho entendimiento y mucha fortaleza a todas esas familias, incluyendo también la de Rubí Pérez y por supuesto la de todos los fallecidos. Venezuela está con ustedes, pero de corazón, o sea, increíblemente, de verdad. Esto nos ha afectado, o sea, ha sido algo que no podemos dejarlo, no podemos tratar no se olvida. O sea, hay un minuto que se pasa y el minuto que sigue, de una vez, estamos con ustedes, de verdad. Sí. Pero de parte, yo le diría al pueblo dominicano, yo no les daría un pésame porque nosotros también somos dolientes. Yo siento que Rubí también era nuestro. Yo en mi sentimiento yo espero también un pésame de alguien más. Así me siento. No me siento en condición de darle el pésame a nadie porque siento que se nos fue un hombre maravilloso que es de Dominicana y es de Latinoamérica, es del mundo entero. Así que gracias por también, aprovecho por el apoyo que nos han dado a la plataforma, todo lo que hemos hecho. Y nada, la vida continúa, tenemos que seguir. Esa es la vida. Ellos van delante y nosotros detrás. Y hay que seguir recordándolos, honrándolos, amándolos como siempre. Amén. Los espero acá en República Dominicana. Seguro, pronto estaremos por allá. Yo creo que una de cuando podamos viajar, por supuesto que vamos a visitar el pueblo dominicana y bueno, eso va a ser muy bonito, un sueño y espectacular. Además, vamos a grabar un free cover en dominicano. Correcto. Ya me comprometí, no me importa. No, eso, así va a pasar, así va a ser. En honor a primicia. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Un abrazo. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo domingo acá en Siendo Honestos. Cuídense mucho. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. Hace algún tiempo conocí a Ricardo Miranda. Me habló de Miravisión, este equipo que él encabeza, de gente talentosísima que hace que los contenidos digitales pues puedan alcanzar su verdadero potencial. Con ellos estamos trabajando, logrando llegar a una audiencia cada vez más diversa, personas que nos escriben desde cualquier parte del mundo y que hacen además que este programa valga siempre más y más la pena. Tenerlos a ustedes de aquel lado es un lujo y tener a Miravisión como parte del equipo es también un lujazo.